tiempos, ni puede discernir entre las cosas buenas y las cosas malas. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos aquí en nosotros, ¿no es cierto? Tenemos al Espíritu Santo que nos ministra y nos da visión para poder, ¿no es cierto?, ir viendo a aquellos hermanos que están siendo bendecidos por Dios, que están creciendo espiritualmente, y alentarle a que salga adelante, no ponerle, como dicen las hermanas, porque por ahí nosotros vemos a alguien que está prosperando, este me va a hacer luchar el piso y le metemos para un costado. Yo quiero decirle, querido obrero, si Dios te colocó en un lugar, nadie te va a hacer luchar el piso. Nadie. Porque lo que Dios plantó, nadie puede arrebatar. Aunque muchas veces va a ser golpeado. Mire, hermano, yo me acuerdo también una cosa, un hermano, un paraguayo. Bueno, podemos decir tradición, pero da resultado, dio resultado. Él tenía una planta de naranja en la chacra de él. Era un hermano. Y esa planta nunca daba fruto. Y le dijo a la esposa, cortá, eso no sirve para nada. Dijo, no, eso no hay que cortar, eso hay que curarle. Agarró una vara, hermano, y le dio una vareada a la planta. Yo creo que muchos saben esto. Agarró una vara de eso y le dio a la planta. Quedó medio, todo estartalado. Quedó la planta. Pero al año siguiente, hermano, aquello reverdeció y se llenó de fruto. Yo creo que así es el siervo de Dios. Muchas veces necesitamos que Dios nos dé al lazo. Ay, porque somos caprichosos, muchas veces no. Pero va a dar resultado, hermano. Va a dar resultado. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Nosotros queremos que nos vaya solo bien, hermano. Aleluya, no queremos que nadie nos afrente. Pero necesitamos muchas veces, aleluya, pasar por ese proceso. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, en el Evangelio de San Juan, voy a leer rápidamente, hermano, yo creo que vamos a terminar pronto. Gracias a Dios, vamos a leer acá un versículo. Bendito sea Dios. Capítulo 15, hermano, esto es, gracias a Dios, muy conocido por los hermanos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, el versículo, gracias a Dios, primero y segundo. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Bueno, si Dios ve en nosotros que puede haber un buen resultado, muchas veces vamos a entrar en el proceso. Acá la Biblia dice, va a ser limpiado. Pero yo conozco muchos, no cito, porque me crié por los montes por ahí. Sé muchas cosas de por ahí, ¿no? Una planta, cuando se habla de limpiar, no es rasparle o algo, es podar. Esa es la limpieza de una planta. Sacar los gajos que están de más. Y muchas veces salen chupones de abajo, muy lindo, y muchas veces nosotros mezquinamos, pero eso no da fruto. Hay que cortarlo
porque eso está debilitando la planta. Aleluya. Y esos gajos que están de más debilitan la planta. Entonces, ¿qué pasa? Gloria al nombre del Señor. El que limpia el plantío va y poda, corta. Queda solamente algunos gajos principales. Pero quiero decirle que esos gajos van a abundar en frutos. Muchos hermanos ministros del Señor hoy están pasando por ese proceso. Y muchas veces están pensando, ¿qué hice de mal para que yo pase estas cosas? Es como que Dios me está castigando por algo. Pero quiero decirle que no es así. Dios no le está castigando a usted, querido siervo de Dios, sierva de Dios. Está pasando en ese proceso. Usted tiene que ser procesado para que dé más fruto. Dios le quiere elevar en otra posición espiritual y usted no está entendiendo esos momentos difíciles que está pasando. No es para mal, es para bien. Acéptelo y dígale: Señor, aquí yo estoy. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos que ser procesados. Yo quiero decirle que estos hermanos que hoy están aquí, a lo mejor no todos, pero la mayoría entraron en ese proceso. Fueron procesados para que puedan entender lo que Dios planificó ya de antemano con su vida. Cuando el hombre logra entender, no se va a quejar cuando viene el momento difícil. Va a dar gracias a Dios, porque entiende que está en el proceso. Dios quiere elevarle, Dios quiere sacarle de esa situación de vida en que está llevando. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, querido hermano, yo le animo. Hay poder en el nombre de Jesús. Acepte el proceso de Dios. Aleluya, no es porque usted nos sirve, es porque usted está dando fruto y Dios quiere que dé más fruto. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Yo creo que en esta mañana Dios está obrando en la vida de muchos siervos de Dios aquí, que no están entendiendo lo que están viviendo, se están quejando, pero ya no se queje más. Dé gracias a Dios, para que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es para bien. El momento difícil es para bien. El proceso que usted está pasando es para bien. Dé gloria a Dios, dé gloria a Dios en esta mañana, porque Dios comenzó una buena obra y la obra que Dios comienza, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ay, saraba su manaya mandunei. A mí no me quieren los hermanos, me persiguen. Y canamás llama. Está pasando por el proceso de Dios. Dios quiere usar tu vida para cosas grandes. Dios te llamó, siervo. Dios no te llamó para que ande quejándose. Dios te llamó para llevar la palabra hacia adelante, la verdad de la palabra de Dios. Dios quiere usar tu vida. Y carabasune llamandune. El proceso de Dios, muchos no han entendido. Pero si usted en esta mañana entiende, usted va a salir diferente de este lugar, en estos trabajos espirituales. Usted va a salir diferente y va a volver a su hogar, a lo mejor a su trabajo, y va a decir: gracias a Dios porque entendí el propósito de Dios con mi vida. Ya no me voy a quejar más. Aleluya, voy a dar gracias a Dios porque todas las cosas nos ayudarán a bien.
Hay poder en el nombre de Jesús. Si estás pasando esos momentos difíciles, aleluya, de gloria a Dios, porque Dios te va a elevar, Dios te va a sacar de ese estado espiritual en que está viviendo y te va a poner en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús y vas a experimentar cosas tremendas que no ha pasado por tu mente. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Gracias a Dios. Mire, hermano, cuando el Señor me llamó, ciertamente yo tampoco entendía nada. No entendía nada. Pero aquel siervo de Dios, hermano Zille, me dijo, ahí está la iglesia. Ahí están orando por hoy. Se quita tu casa hasta la iglesia. Ahí estaba cerquita mío. Ahí está la iglesia, ahí están orando por vos. Ahí Dios te necesita. Dios tiene propósitos grandes con vos. Aleluya. Tiene ministerios para entregarte. Y Dios dice, pero ¿y qué estoy? Y como el Espíritu Santo conoce, dijo, hoy tú no entiendes, pero lo entenderás después. Bien así, me habló a través del hermano Zille. Y eso es una gran realidad. Cuando tenía poco tiempo, gracias a Dios, seguramente a los 6 meses de que me convertí, me llamaron como colaborador y me dio una iglesia a cargo. Vinieron hermanos de otros ministerios que escucharon el testimonio de llamado y me dijeron, hermano Chávez, ahí nunca te van a dar ministerio. Ahí jamás te van a dar ministerio. Nunca. Aleluya, vamos. Vos tenés que ser, vos sos un pastor, vos sos un pastor. Por el llamado que tenés, vos sos un pastor. Hay poder en el nombre de Jesús. Y se fue un hermano, por ahí los hermanos lo van a conocer. Le mandó un pastor, conocido el hermano. Y bueno, fue, hablamos, ¿no es cierto? Ahí yo sabía más o menos para qué se fue. Me dice, mire hermano, nosotros vamos a trabajar bien juntos. A mí un tren pasó por arriba mío y no me mató. El hermano conoce. Aquí un hermano que le pasó un tren por arriba y no. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenía un Citroën. Atropelló ahí, ¿no es cierto? Y no murió el hermano, no murió. Me dice, y a usted el tractor no le mató tampoco. Vamos a trabajar bien juntos con. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué le dije? Mire, hermano, Dios me llamó aquí, en este ministerio. Me prometió aquí. Y si voy a ser un ministro, acá Dios me prometió, no ya. Yo no puedo apresurar, ¿no es cierto?, lo que Dios me prometió. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que anda a decirle al hermano fulano que quede tranquilo. Yo le agradezco la buena intención, pero si Dios me llamó aquí, aquí voy a esperar la victoria. Y Sarrabás. Amén, Jesús. Otros me dijeron, te vamos a dar un campo. Porque todo el mundo sabía, aleluya, del llamamiento. Te vamos a dar casa, camioneta, sueldo, pero más o menos el cielo ya está. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero Dios me dijo, ahí Dios te va a dar. Y Dios cumplió, hermano. Y sigue cumpliendo con los propósitos. Dijo el salmista, no te voy a dejar sin antes cumplir mi propósito en ti. Por eso yo les animo, hermano. Si Dios te prometió algo, Dios va a cumplir. A lo mejor usted no está entendiendo el proceso que está pasando,
pero lo que Dios te prometió, Él va a cumplir a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere, cuando Dios sabe que mi corazón está dispuesto ya. Aleluya, eso yo quiero decirle en el nombre de Jesús. Dios nunca llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llaman. Ay, carabasure llamando. Algunos dicen, yo sí que voy, si estoy ahí va a cambiar todo. No voy a hacer como ese viejito habla de balde. A cambiar todo. Porque estoy capacitado. No, hermano. Dios no llama a gente capacitada. Dios llama al ministerio para capacitarle. Gente incapaz, Él lo capacita. Y se glorifica. Y la gloria siempre va a ser para Dios. Y yo creo que en esta mañana Dios se va a glorificar en tu vida si has entendido el mensaje en esta mañana. Ay, tu rima samanaya mandunei. Hay presencia de Dios en esta mañana. Y yo creo que se está derrumbando argumentos del enemigo del alma, porque Dios va a dar grandes victorias. Aleluya, en diferentes lugares del campo. Dios va a levantar hombres celosos de la obra de Dios, porque para eso Dios lo está capacitando. Dios lo está moviendo. Hay poder en el nombre de Jesús, porque la obra va a crecer para acá, para allá, para allá. Le dijo al siervo de Dios, párate ahí, mira acá, mira allá, todo esto yo te voy a dar. Hay poder en el nombre de Jesús. Ay, canama su que ne llaman su ne hay presencia. Hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. No importa que no te entienda, hermano, hay alguien allá que te entienda. Él entiende, Él comprende perfectamente mi situación. Él sabe me acostar y me levantar, aunque esas cosas sean demasiado maravillosas para mí, pero yo creo en aquel que todo lo puedo. Yo creo en aquel que un día me llamó. Yo creo, y usted tiene que creer en esta mañana en el que te llamó, y Él no te va a dejar sin antes cumplir su propósito en tu vida. Dios le bendiga, hermano. Me quedo hasta aquí. Dios va a seguir bendiciendo la vida de cada uno. Amén. Gracias a Dios, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que va a ser una mañana de grande victoria. ¿Cuánto lo creen esta hora? Amén, Jesús. Yo ya siento esa victoria en mi vida. Yo no voy a volver a mi lugar como he venido. Yo traje problemas, luchas, dificultades que tengo que pasar y otro no va a pasar por mí. Eso puedo asegurarle. Lo que usted tiene que pasar, otro no va a pasar por usted. Nadie va a pasar por usted. La basuma na llamando que aleluya.
No anda la batería, conectarla al lado del mío nomás. Conectarla al lado del mío. Glorioso Jehová. Conectate el teclado. Hay presencia del Espíritu de Dios en esta mañana. Ay, canabazo, neves, alamán. Dios comenzó una buena obra en muchas vidas. Aleluya, y Él lo va a perfeccionar porque Él es el dueño de la obra. No solamente de esto acá, de la obra en tu vida, Él es dueño. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, estos hermanos que han venido de Bolivia. Aleluya, yo les pido que se pongan de pie, por favor. Aleluya. Están en un proceso que muchas veces duele. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús, hermanos queridos, soporta el proceso. Dios va a hacer cosas tremendas que muchas veces no van a entender, pero hay un Espíritu Santo que da testimonio. Y es por eso que están aquí en esta mañana, porque la obra que yo comencé allá en aquel lugar, yo lo voy a perfeccionar y va a ser para mi gloria, dice el Espíritu Santo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu fuerza. Dice el Espíritu Santo, trabaja con alegría porque yo soy tu fuerza, el que te sostiene, te dice el Señor. Nunca pienses que sos menos que nadie. Allá arriba sos grande. Porque yo te llamé para cosas grandes, te dice el Espíritu Santo. Avanza, te dice el Espíritu Santo en esta mañana. Hay una meta que tiene que llegar. Y ya no está lejos, dice el Espíritu Santo. Tome el asiento, por favor. Y mucho trabajo va a haber en Bolivia, mucho. Amén, Jesús. Y Dios requiere hombres de valor. Hombres de valor. Y alabamos Jesús. Aleluya. Hombres que sufren y van a sufrir por mi causa. Hombres que están dispuestos al sufrimiento, pero van a tener su recompensa, dice el Espíritu de Dios en esta mañana. Va a venir recompensa. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Dios va a seguir bendiciendo, hermano. Me quedo hasta aquí.